se acordarán ustedes de cuáles son los ejercicios. Nos decía que teníamos un péndulo, solo se analizaba la oscilación desde la posición A hasta la posición E, obviamente esto volvía, pero nos interesaba cuando iba. Y para esa situación nos pedía, disculpen un minuto, disculpen, voy a tener que interrumpir, estoy con mucha tos con la alergia de la primavera, así que cada tanto voy a tener que silenciar para poder toser. Les decía que en la primera pregunta solicitaba que para las distintas posiciones SD se indicara dónde teníamos la aceleración centrípeta máxima y dónde la tangencial. Y había que fundamentar. Y luego solicitaba que se representasen los vectores, eso era en el punto B, para esas posiciones. Y por último daba otra situación donde ya vamos a volver cuando sigamos avanzando. Para responder a la pregunta A, ustedes tenían los fundamentos de esto en distintas partes de los contenidos que se han visto a lo largo de la unidad 1 y la unidad 2. Por ejemplo, en la unidad 1 lo tenían en estas preguntas, de hecho, idénticas, las tenían en donde estaba el ejemplo de Tarzán oscilando en la liana, esa simulación que yo les dejé atrás al final de ese video, les dejé las preguntas y los retomamos en una clase. Entonces, un péndulo oscilando o Tarzán en la liana es exactamente lo mismo. Entonces, estas preguntas son preguntas que ya habíamos hecho para otro ejemplo, pero que eran semejantes. Para fundamentarlas hay varias formas de fundamentar. Yo voy a iniciar con una más simple y después voy a pasar a una más elaborada. Cualquiera de las opciones que ustedes dieran eran válidas. A la vez aparece acá solucionado también la parte B del problema. Ya vamos a volver a la representación con los vectores, pero si se fijan, la máxima aceleración aparece en el punto C, la máxima aceleración centrípeta, perdón, y la máxima aceleración tangencial aparece en el punto E. Ahora voy a fundamentar o explicar el porqué de esas razones. A medida que yo vaya hablando, si algo de lo que no se entiende o quieren una explicación con más detalle o que repita, por favor o encienden micrófonos o escriben en el chat para que los pueda atender. Bien, ¿por qué en esta posición tenemos la máxima aceleración centrípeta? Recuerden que el enunciado decía que el cuerpo se soltaba, se liberaba desde la posición A, es decir, se soltaba desde el reposo, oscilaba y llegaba hasta la posición E. Obviamente un péndulo va a invertir el movimiento. Bien, con lo cual en la posición E, en el instante en que llega a la posición E, también se detiene y vuelve a invertir su movimiento. Entonces, tanto la posición A como la posición E, la velocidad que tiene el cuerpo es cero en esas posiciones. Con lo cual, si ustedes recuerdan, la aceleración centrípeta era igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si la velocidad es cero, obviamente en la posición E, la aceleración centrípeta en el instante de la posición E es igual a cero, ¿sí? Y a medida que esto oscila, ¿qué pasa? Ya voy a explicar este dibujo, pero fíjense que acá tengo representado el vector aceleración tangencial en verde. La aceleración está en la dirección y sentido del vector velocidad, porque la pelotita viene hacia acá, ¿bien? Con lo cual, a medida que va bajando desde velocidad cero, cuando llega al punto C tiene la máxima velocidad. Y cuando empieza a ascender nuevamente, la aceleración tangencial está en contra y eso hace que empiece a disminuir su velocidad hasta que se hace cero llegando a la posición E. Nuevamente, ¿por qué la aceleración centrípeta es máxima en la posición C? Porque la velocidad es máxima en esa posición, ¿sí? Repito que eso se había visto y preguntado, de hecho, en el video de Tarzán y la liana, y ahí habíamos explicado precisamente que como
en este punto tenemos la máxima velocidad y la aceleración depende de la velocidad al cuadrado, entonces, por lo tanto, este punto es el punto de máxima aceleración centrípeta. Y acá, obviamente, la aceleración centrípeta es 0. Con eso hemos fundamentado el hecho de dónde tengo la aceleración centrípeta máxima. E indirectamente lo pueden utilizar para fundamentar la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la aceleración total, ¿está bien? Como vector, obviamente, era igual a la suma de la aceleración centrípeta como vector más la aceleración tangencial. ¿Bien? O sea, esos dos vectores sumados me estaban dando lo que hemos llamado aceleración o aceleración total. ¿Qué significa? Significa que si en esta posición la aceleración centrípeta ha sido 0, obviamente la aceleración tangencial se vuelve igual a la aceleración. Es el máximo valor que puedo tener de aceleración tangencial. Y en la posición, al contrario, donde tengo máxima la aceleración centrípeta, en la otra aceleración tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa sería una fundamentación, la más básica que se puede hacer y es válida. ¿Sí? O sea, yo podría decir, bueno, en la posición C la velocidad es máxima, como la aceleración centrípeta depende de la velocidad, en esa posición tengo la máxima aceleración centrípeta. Y como el vector aceleración es la suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, obviamente resulta que la aceleración tangencial tiene que ser 0. En el extremo, donde no hay velocidad y la aceleración centrípeta es 0, se vuelve máxima la aceleración tangencial. Esa es una explicación que, como digo, es más básica porque podemos agregar muchas cosas a esa explicación. O sea, lo podemos fundamentar con los conocimientos que tenemos de dinámica. Y ahí la fundamentación va a ser más sólida, ¿sí? Entonces, me voy a ir a la explicación de la parte de dinámica y después voy a volver nuevamente a esta imagen. Ustedes, si tienen preguntas, váyanlas escribiendo. Veo que alguien escribe ahí y luego lo voy a ir respondiendo. Bien, veamos el análisis de esta misma situación, pero viéndolo desde el lado de la dinámica, ¿sí? Ustedes saben que si existe una aceleración es porque hay una fuerza neta en esa dirección, ¿sí? Entonces, para saber cómo es este dibujo de aceleraciones, lo que yo puedo hacer es hacer un análisis dinámico y ver cuáles son las fuerzas actuantes. Y cuando hago este análisis dinámico, ustedes este análisis también lo tenían, en este caso, en el video de la unidad 2, donde se hace, en el ejemplo final de dinámica del movimiento circular, el análisis del columpio. Había un niño y una simulación de un columpio, y precisamente esa simulación era esto, era un cuerpo oscilando. Bien, entonces vamos a ver la cuestión dinámica. Veamos, cuando el cuerpo está en la posición, en todas las posiciones, mejor dicho, las fuerzas que actúan son el peso, en todos los casos, que es idéntico, y la tensión que le hace la cuerda. Si se fijan y si repasan el video que les digo del columpio, van a ver que la tensión no es la misma en las distintas posiciones. ¿Está bien? La tensión es máxima en la posición C y es mínima en la posición E. Eso se observaba claramente en la simulación. Pero fundamentemos el por qué estas tensiones son diferentes. ¿Está bien? Veamos el análisis dinámico en esta posición. Yo tengo la fuerza peso. Voy a tomar un sistema de ejes que uno coincida con la dirección del radio, digamos, porque este sería la longitud de la cuerda sería el radio del arco de círculo que realiza. Y voy a tomar una dirección que sea tangente a la trayectoria, que es la que coincide con la línea verde que dibujo ahí. Entonces, esta fuerza peso yo la descompongo en el peso en la dirección central y la descompongo en el peso en la dirección tangencial. Bien, esta componente del peso en la dirección tangencial, si se fijan, no hay nada
que la anule, digamos, no hay otra fuerza que haga que la fuerza resultante sea cero. Es decir, que hay una fuerza resultante en la dirección tangencial. Por lo tanto, si hay una fuerza resultante en la dirección tangencial, va a haber una aceleración tangencial. Entonces, acá tengo dibujada la aceleración tangencial. ¿Quién origina esta aceleración tangencial? La origina la componente del peso. Bien, vamos ahora al eje a lo largo del radio. Tenemos la componente del peso en esa dirección central o centrípeta, ¿sí? Ahora, tenemos una tensión, ¿sí? Esa tensión y ese peso no están en equilibrio, ¿está bien? Porque si ambos valores fuesen iguales, la resultante en este eje sería cero, ¿sí? Y si la resultante fuese cero, la aceleración centrípeta sería cero, lo que significa que la pelotita en esta posición tendría velocidad cero, ¿sí? Y eso sabemos que no es así, que es algo que no sucede porque oscila hasta esta posición y vuelve. Y ese movimiento se repite, obviamente. Bien, entonces, en este punto yo tengo un valor de tensión, ¿sí? Que es mayor que la fuerza peso. Cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en este eje, supongamos que tomar el positivo hacia el centro, me va a quedar la tensión, ¿sí? La tensión menos la componente de peso en este eje, ¿sí? Llamémosle, supongamos que este fuera el eje Y y que ese fuera el peso en Y. Entonces, menos la componente peso en Y. Y esa componente peso, y eso es esa resta de la tensión menos la componente peso en Y, es lo que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, recordemos que es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces quiere decir que esto origina que exista una aceleración centrípeta y acá dibujo esa aceleración centrípeta. La suma de esos dos vectores, fíjense que me da el vector aceleración total. Bien, entonces ahí he sacado y he determinado el análisis para el punto B. Me voy a saltear el punto C y me voy a ir al D. Cuando me voy al punto D, fíjense ahora que la componente del peso a lo largo de la tangente se opone al sentido del movimiento, porque la esfera se mueve de A a E. Entonces, la aceleración tangencial está en contra de la dirección de la velocidad, de la dirección y sentido de la velocidad. Bien, entonces, por lo tanto, esta aceleración tangencial se debe a esta componente del peso en ese eje tangencial o eje X, si le llamamos a esa eje X. Nuevamente, la suma de estos dos vectores me da la aceleración total. Bien. Vamos a la posición C. ¿Qué pasa en la posición C? El peso está vertical y la tensión también está vertical, es decir, no hay ninguna componente en la dirección tangencial, ¿sí? Por lo tanto, si no hay ninguna fuerza neta en la dirección tangencial, no existe aceleración tangencial. Esto que habíamos dicho antes. Pero ahora, este fundamento de que la aceleración tangencial es cero es más sólido. ¿Por qué? Porque yo digo, no hay fuerzas actuantes en la dirección tangencial, por lo tanto, si no hay fuerza neta, no hay aceleración. Entonces, estoy fundamentando que no haya aceleración tangencial. Y toda la aceleración, efectivamente, es la aceleración centrípeta. Ya leo las preguntas, veo que están llegando, ya vuelvo, termino esta parte de explicar y leo las preguntas. Vamos a la última posición. A medida que el cuerpo ha ido subiendo, ¿sí? Fíjense que esta componente, en este caso, llamémosle a eso peso en X, la que está representada con verde, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos este ángulo tita acá. Ese ángulo tita es entre la vertical y la inclinación de la cuerda. Entre la vertical y la inclinación de la cuerda, o sea, ahí tengo el ángulo tita. Por lo tanto, ese peso en X, fíjense que es con este cateto, que es enfrentado, o sea, es peso por el seno de tita. Bien, por lo tanto,
esta componente peso, que es la que da lugar a la fuerza tangencial, o sea, si yo para esta posición, voy a poner con otro color, si yo para esa posición analizo las sumatorias de fuerzas en el eje tangencial, voy a tener que el peso en X, ¿sí?, el cual es igual, hoy no tengo la posibilidad de poner cámara y escribir en el pizarrón y es más incómodo escribir acá, pero más o menos voy a tratar de ser prolija. Esto es el peso por el seno de tita, hemos dicho, ¿sí? Y el peso por el seno de tita es igual a masa por la aceleración tangencial. Y esto es la masa por la aceleración tangencial. ¿Bien? Bueno, este peso en X, el peso siempre tiene el mismo valor, pero tita tiene un valor que cambia, ¿sí? A medida que este péndulo viene más para acá, tita se hace más grande. Cuanto mayor sea tita, más grande va a ser el seno de tita. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando el mayor tita posible, o el mayor ángulo posible, es en la posición E. Entonces, en la posición E es donde esta componente peso en X va a ser más grande, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo la aceleración tangencial que es mayor. Y desde ese lado de la dinámica, he fundamentado, si quiero, también que la aceleración tangencial es máxima en la posición E. Esta fundamentación que he dado en esta segunda diapositiva es una fundamentación más elaborada, porque he ido integrando lo de dinámica con lo de cinemática. ¿Por qué lo traigo acá? Porque ustedes tienen los conocimientos de dinámica, ¿está bien? Entonces, recuerden que cualquier aceleración surge porque hay una fuerza neta. Entonces, si hay una fuerza neta y nosotros hacemos el análisis o el diagrama de cuerpo libre en una posición determinada, podremos determinar la dirección de la fuerza neta y eso me va a definir la dirección y sentido del vector aceleración. Bien, bueno, me detengo ahí. Antes de continuar, leo lo que ustedes han preguntado y escucho si tienen otras preguntas. Agustín pregunta, si fuese una vuelta entera en un punto, ¿tendría más aceleración centrípeta? Porque en ninguno de los, y es pregunta, supongo, ¿por qué en ninguno de los dos extremos tiene aceleración tangencial? No, en los dos extremos tiene máxima aceleración tangencial. Lo que no tiene en los extremos es la aceleración centrípeta, porque en el instante en que llega al extremo, en ese instante la velocidad se hace cero y luego invierte el movimiento. Entonces, siempre que llegue a los extremos, en ese instante la aceleración centrípeta es cero y la tangencial es la que es máxima. Bien, si no queda claro la respuesta o no he respondido lo que querías escribir, Agustín, volveme a preguntar, te veo que estás escribiendo. Bien, pueden prender micrófonos también, porque muchas veces ustedes se pueden expresar de una forma que yo al leerlo lo entiendo capaz de otra manera. Entonces, si no, prendan micrófonos y nos comunicamos más fácilmente. Mientras leo la pregunta, lo que dice Micaela. Profe, ¿qué aceleración es conveniente empezar graficando para que la diferencia de los módulos me quede más clara? A ver, no he sido tan estricta en algunos casos donde esta suma no estaba muy bien representada. Bueno, he puesto un cartel llamando la atención respecto a eso. Pero lo voy a fundamentar con los elementos mínimos, ¿está bien? O sea, ¿qué es lo menos que ustedes podrían haber hecho y que hubiera estado bien? A eso me refiero. Si ustedes se hubieran acordado que en este punto la velocidad máxima, y lo saben porque parte del reposo llega acá con la máxima y vuelve a llegar al reposo en este instante acá arriba, si acá tiene la velocidad máxima, yo sé que la aceleración centrípeta es máxima en esa posición. Entonces, ese vectorcito de aceleración centrípeta lo tengo que dibujar más chiquito. ¿Está bien? En este punto, obviamente, no tenía que dibujar vector aceleración centrípeta. Y estas posiciones, la B y la D, son posiciones que, si se fijan, estaban para el mismo alfa. Entonces, las aceleraciones centrípetas son iguales entre sí,
pero menores que la máxima. Entonces, cualquier tamaño de vector que fuera más pequeño que el de la posición C estaba bien, no había una cuestión que tuviera que ser con una medida, ¿sí? Y luego tenían que recordar que la aceleración tangencial, mientras bajaba, estaba a favor, porque el cuerpo llegaba acá con máxima velocidad. Entonces, la aceleración tangencial le daban una determinada medida, ¿sí? Y la suma les tenía que dar la aceleración total. Ese vector aceleración tangencial, cuando lo representaban acá, era idéntico, pero con sentido opuesto, ¿está bien? Porque recordemos que la fuerza peso en X era la que actuaba en contra. Entonces, nuevamente, vuelvo a hacer la suma, de manera que me dé la suma vectorial. ¿Bien? Micaela, si algo no ha quedado claro, vuelvan a preguntar. Mientras paso a lo Profe, que dice Josefina. Sí, ¿cómo sí, anda? Agustín. Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, me alegro. Mire, la pregunta que yo hacía era si Sí. eso fuese una vuelta completa, Ah, tipo vertical. círculo, Bien. claro. No te En el entendí, ¿viste? punto, Cuando vos dijiste vuelta completa, yo entendí que iba de A a E y volví a A. Eso entendí por sí, vuelta sí, por completa. eso, Sí, por eso me puse los auriculares para. mejor. En el punto de arriba y en el punto C, Bien. tendría la misma aceleración centípeta, porque al no tener tangencial, la resultante sería igual a la Mm, centípeta. no tendrían la misma. Déjame que pase a una diapositiva. A ver, acá, a ver si puedo dibujar un poco. Eh, si yo tengo un círculo, ¿está bien? Pongamos, lo voy a hacer así muy esquemático para esas posiciones. En la posición de acá abajo, yo tengo el peso, que es vertical hacia abajo, ¿sí? Y Sí, tengo la tensión que va para arriba. ¿Bien? Ahí. Y yo sé que este punto es el punto donde la velocidad es máxima, ¿sí? Cuando estoy en esta posición, el peso es la misma medida, ¿sí? claro, pero la Pero tensión es la distinta. tensión es distinta, exacto. ¿Por qué la tensión es distinta? Y porque yo sé que acá tiene la velocidad máxima y acá tiene un valor de velocidad, pero es de hecho la mínima, ¿está bien? Entonces, al ser la mínima, la velocidad acá, ¿está bien? Tengo que tener en total, en la dirección hacia el centro, una fuerza neta que sea inferior a esta resta. A ver, voy a poner números para que sea más fácil que me entiendan. Supongamos que acá la tensión valiera 10, ¿bien? Y el peso vale 2, la resta de 10 menos 2 me da que la resultante es 8, ¿bien? 8 sería la fuerza centrípeta. Bien, Claro, acá arriba la fuerza centrípeta no puede valer 8, porque si yo tuviera la misma fuerza centrípeta, significaría que tendría la misma aceleración centrípeta y por ende la misma velocidad. Como me dicen que la velocidad es menor, tengo que tener una fuerza centrípeta menor. Y acá la tensión, la voy a dibujar al lado, pero va en la misma línea, la tensión se suma al vector peso, de la fuerza peso, ¿bien? Entonces, supongamos que ahora este vale 2 y este vale 2, la fuerza centrípeta vale 4 y eso explica que acá yo tenga una velocidad que es menor, ¿está bien? claro. Entonces, en la posición inferior y superior no hay fuerza en la dirección tangente, por lo tanto, solo hay aceleración centrípeta. Es máxima donde es máxima la velocidad, es mínima donde es mínima la velocidad. Bien, ¿qué pasa para las posiciones de los extremos? Bien, la fuerza peso siempre vale 2 en el ejemplo que hemos dado y siempre, bueno, trato de ponerla recta, y siempre es vertical hacia abajo, ¿sí? Sí, Pero sí. la tensión es, en este caso, hacia acá y en este caso, hacia acá. Si se fijan, ahora voy a dibujar con otro color, supongamos, perdón, con este rosadito. Si yo sumo estos dos vectores, la aceleración total me va a quedar ahí así y acá la aceleración total me va a quedar una cuestión aproximadamente por ahí. Bien, pero ahora pensemos, supongamos que la pelotita salió de acá y viene bajando. Supongamos, yo voy a hacer un giro, bueno,
voy a hacer un giro que sea en ese sentido, ¿sí? Si la pelotita viene bajando, ¿qué pasa? Fíjense que la fuerza peso está en la dirección tangente. Entonces, la fuerza peso es la responsable de generar la aceleración tangencial. Yo tendría que igualar, si planteara las ecuaciones en esta posición, tendría que decir que el peso es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Bien? Y acá Claro. voy a dibujar con otro color por fuera el vector velocidad. El vector velocidad es así, ahí. Y acá el vector velocidad va para el otro lado, ¿sí? Acá el peso está en contra de mi vector velocidad. Entonces hace que esta velocidad, a partir de que vengo en este camino, obviamente, lo empieza a disminuir. Acá tengo el valor máximo y en todo este recorrido hace que el peso o una componente del peso le hace disminuir el valor. Y la tensión, que es la que tengo en el eje central o en el eje horizontal, es la responsable de la aceleración centrípeta. Y pasa cuando ahora estoy en una posición que no son esas 4 del extremo. O sea, supongamos que estoy, tengo que dibujarlo con recto. Supongamos que estoy en una posición por ahí, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Y ahí tengo el peso, que es vertical hacia abajo, ¿sí? Y tengo la tensión, que está a lo largo de la cuerda. ¿Bien? Bueno, ahora, este peso, cuando yo dibuje la tangente acá, va a tener una componente en la dirección de la tangente, ¿sí? Y por lo tanto va a haber una aceleración tangencial, pero es una componente del peso. Entonces, nunca va a ser el valor entero del peso como en esta posición. Entonces, esto me da la pauta de que en esta posición es donde la aceleración tangencial ha sido máxima. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. entonces, ustedes pueden hacer una primera explicación pensando en los términos de la velocidad, es decir, bueno, ¿dónde es máxima la velocidad? ¿Dónde es mínima? Eso les sirve para fundamentar rápidamente la aceleración centrípeta. Pero si ustedes además se apoyan en el análisis dinámico, van a tener como más elementos para poder hacer la fundamentación. ¿Bien? Entonces, estas preguntas en este tema han sido muy integradas a lo que ustedes han visto en los videos tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Los elementos lo tenían, tal vez no los han podido integrar, no han podido ver que una cosa fundamentaba a la otra, pero por ejemplo las preguntas del video de Cinematic, donde hablaba de Tarzán y la liana, respondían esto, respondía que acá tenía una aceleración centrípeta máxima y acá tenía una aceleración centrípeta cero. Esas respuestas ya las habíamos dado en algún momento o en alguna clase. Bien, decime Agustín si quedó claro. Sí, sí, profe, sí entendí. Muchísimas Perfecto, gracias. muy bien. Bueno, vuelvo a, bueno, Micaela me dijo que estaba bien la explicación, o sea, se había entendido, y Josefina, no sé si terminé de responder a ver, me quedé con una pregunta en el medio. Ah, no, perdón, la de Josefina no la leí. ¿La aceleración total en módulo es igual para todos los puntos? No, de ninguna manera. Bien, fíjate que la aceleración, lo que pasa que acá he hecho solo estas posiciones, pero acá la aceleración centrípeta es máxima y fíjate que la medida y la aceleración centrípeta ahí es el vector aceleración, de hecho, y no es el mismo que el vector aceleración acá. Y si lo dibujara más acá, tampoco es. Tenemos una aceleración que es variable. Varía tanto la aceleración tangencial como la aceleración centrípeta punto a punto. ¿Sí? Así que tenemos un ejemplo de aceleración variable. Bien. Muy bien. Fíjense si tienen alguna pregunta. Bien. Después vamos a otra cosa que había dibujado yo acá. Ah, para la segunda parte. Vamos acá. La parte C me decía que si se cortaba la cuerda justo en esta posición, o sea, justo cuando venía pasando, cortaba la cuerda, ¿qué movimiento tenía la esfera del péndulo? Si se corta la cuerda en esta posición, si la cortamos, deja de existir la cuerda y por lo tanto el cuerpo no está obligado a hacer este arco de círculo. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, está bien, el cuerpo tiende, si yo dibujo el vector velocidad acá,
el vector velocidad, recuerden que siempre es tangente a la trayectoria. Entonces el vector velocidad es así. Por lo tanto, en este punto, el cuerpo tendería a seguir en la dirección del movimiento que tenía, es decir, tangente a la trayectoria. Pero ¿qué pasa? En cuanto se corta la cuerda, empieza a quedar bajo el efecto total de la gravedad, ¿sí? Entonces el cuerpo en la posición C sale con esa velocidad tangencial en ese instante, pero luego, como estoy en el campo gravitatorio terrestre y actúa la gravedad, empieza a describir un movimiento proyectil, un movimiento parabólico. Entonces, esa era la respuesta en ese punto. Algunos de los parciales que he leído en este punto decían que si la cuerda se cortaba, la esfera caía en caída libre. Piensen que para hacer un movimiento vertical tendría que tener velocidad cero, ¿sí? Eso pasaría en esta posición. Si yo le corto la cuerda en esa posición, justo ahí llegó con velocidad cero, entonces le corto la cuerda y ahí sí se viene en caída libre. Pero en este punto tiene velocidad y por lo tanto, al tener velocidad, va a generarse el movimiento que es el movimiento proyectil. ¿Está bien? En esta diapositiva acá también he representado en negro el vector velocidad. Fíjense que en este punto coincide con la dirección y sentido del vector aceleración tangencial. Eso explica que de A a C la velocidad va en aumento, pero cuando estamos de C a E, el vector velocidad tiene sentido opuesto a la aceleración tangencial. Eso explica que vaya en disminución a medida que llega hacia el punto E, o a medida que se mueve hacia el punto E. Bien, entonces el movimiento en este caso era un movimiento que era proyectil. Y había que dibujar las gráficas correspondientes. Y las gráficas, para dibujar las gráficas, había que elegir un sistema de coordenadas. Eso decía el enunciado. Voy a volver al enunciado porque esas cosas cuando se remarcan, fíjense, previamente indique el sistema de coordenadas que usará. Esas cosas cuando se remarca es muy importante que las hagan. Primero porque hace a la respuesta. Con distintos sistemas de coordenadas las gráficas son diferentes, o sea, pueden tener la misma forma, pero las orientaciones, por ejemplo, de la parábola son diferentes. Entonces, si no especificaban esto, no se podía confirmar que el resto de la respuesta estuviera bien o acorde al sistema de coordenadas. Entonces, no obtenían el puntaje máximo del ejercicio. Vamos acá. Supongamos que yo adopto este sistema, ¿sí? Yo voy a decir que en esta posición voy a fijar mi 0, hacia abajo voy a tomar positivo y hacia la derecha voy a tomar el positivo de las X, ¿sí? Como el movimiento es proyectil, yo sé que en el eje de las X el movimiento es rectilíneo uniforme. La forma de la gráfica de posición, yo sé que es una recta con pendiente, ¿bien? Ahora bien, la esfera cuando va cayendo se va moviendo en términos horizontales hacia el lado de las X positivas. Por lo tanto, va a tener posiciones positivas. Entonces, esta gráfica va a dibujarse en las X positivas. Si yo hubiera hecho lo contrario y yo hubiera fijado mi positivo para la izquierda, esta gráfica sería la misma, la voy a dibujar con otro color, ¿bien? Supongamos, voy a hacer como 2 en 1, supongamos que ahora para lo que dibujo con naranja, el positivo de lo tuviera ahí. Entonces, esta gráfica, la pelotita, estaría moviéndose al venir para acá hacia las X negativas. Entonces sería la misma forma, pero en el término negativo de las X. ¿Bien? Nuevamente, cuando la pelota se desplaza hacia acá, sabemos que por ser un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, y hacia acá era el positivo. Si yo adoptara este sistema de coordenadas, sería acá la gráfica. Y como es rectilíneo uniforme, la aceleración es 0 en cualquiera de los dos sistemas de coordenadas que yo adopte. Bien, entonces ahí les estoy mostrando en ese ejemplo que si yo no especifico el sistema de referencia, es decir, dónde pongo el 0 y hacia dónde considero positiva las X y positiva las Y, estas gráficas puedo tener la misma forma, pero
tengo que tener la forma de saber que estén respetando el sistema de coordenadas que hayan adoptado. Bien, vamos al eje de las Y. Si yo adopto positivo hacia abajo, la pelotita en términos verticales va a venir bajando, va a venir cayendo. Es decir, que va a tener una gravedad, que va a ser, la gravedad siempre es hacia abajo, por lo tanto va a ser positiva. Entonces empiezo al revés, la gravedad es el valor 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y para ese sistema de coordenadas es positivo. Cuando la pelotita viene bajando, cada vez va más rápido a medida que baja, ¿bien? Pero hacia abajo también es positivo, o sea, tiene velocidades positivas. Entonces ahí tengo la gráfica de velocidad que va en aumento y que además está en el rango de las velocidades positivas. Y a su vez, la parábola que corresponde es esta. ¿Cómo podía yo hacer la relación? Analizando las pendientes, pero antes de hacer eso, fíjense que cuando se mueve en términos positivos de las Y, por eso lo dibujo acá arriba, ¿está bien? Y tiene que ser una gráfica que responda a un movimiento acelerado, con una velocidad positiva y una aceleración positiva. Entonces, la curvatura tiene que ser coherente con eso. Entonces, si yo dibujo, veo que de este punto a este segundo, la velocidad va en aumento, porque el segundo punto es inclinada a la recta tangente, y la pendiente de la recta tangente era la velocidad en la gráfica de posición-tiempo. Entonces, este segundo punto tiene más velocidad que este primero. Y por otro lado, esta recta tangente es ascendente, es decir, tiene velocidad positiva. Entonces, cuando yo dibuje, corresponde a una velocidad positiva, como he representado acá, y corresponde a una aceleración que también es positiva, porque velocidad positiva, aceleración positiva, es lo que hace que la velocidad vaya en aumento. ¿Está bien? Entonces, esa era la curvatura que había que elegir para este sistema de coordenadas del cual yo he puesto un ejemplo. ¿Está bien? ¿Preguntas a partir de ahí? Si recuerdan, mientras ustedes preguntan, si recuerdan, esto también lo vimos, yo les traigo a memoria los momentos en que esto se ha hecho. Lo vimos en una de las clases por videoconferencia y dibujamos, hicimos las gráficas de X, todas las gráficas para el eje de las X, todas las gráficas para el eje de las Y, para un movimiento proyectil completo. ¿Está bien? Entonces, acá lo tenemos más simplificado porque era medio movimiento proyectil. Entonces, lo tenemos también repasado o visto en su momento en esa clase. Micaela pregunta, ¿y si tomamos positivo hacia arriba? Bueno, si tomamos positivo hacia arriba hay distintas opciones. Yo puedo tomar el positivo hacia arriba, suponete, tacho esto, ¿sí? Y hago que el positivo hacia arriba sea ahí. Ahí pongo mi positivo de las Y. Pero pongo mi cero acá, ¿bien? Si pongo mi cero ahí, es una cosa. Ahora, si yo pongo mi cero, supongamos acá abajo, a nivel del suelo, es otra cosa. ¿Está bien? Cuando yo ponga el positivo, supongamos que lo voy a poner ahí. Cuando yo ponga el positivo ahí, ¿bien? Fíjense que la pelotita siempre se va a mover en términos negativos, ¿sí? O sea, siempre va a venir para abajo. Entonces, la aceleración, en ese caso, va a ser menos 9,8. Va a ser una aceleración constante, pero negativa, porque la gravedad viene para abajo siempre, y yo he dicho positivo hacia arriba. Lo otro, la velocidad, viene el cuerpo bajando, la velocidad es negativa y va en aumento. Entonces, sale desde ese punto con una velocidad en Y que es 0, pero aumenta esa velocidad. Entonces, la velocidad será en aumento, pero en aumento en términos negativos, porque para abajo es negativo. Bien, y ahora yo tengo que dibujar una curvatura, ahora se me va a complicar dibujar algo curvo acá, pero yo tengo que dibujar una curvatura que sea coherente con esto. ¿Está bien? Supongamos que yo no sé cuál es, o sea, ya sabemos que esa no va a ser, porque ya le expliqué a qué correspondía.
¿qué otras curvaturas tengo? Y tengo la otra parábola que viene así, que completa esta, o tengo la que viene así, o tengo una que viene así. O sea, con eso he dibujado todas las posibilidades de parábola que tengo. Entonces, ¿en dónde la voy a dibujar? ¿La voy a dibujar acá arriba, la parábola, o la voy a dibujar acá abajo? Empecemos por ahí. Abajo, exacto, abajo. ¿Por qué abajo? Y la dibujo abajo porque el cuerpo cuando se mueva siempre se va a estar moviendo para lo que yo he fijado mi I negativa. Acuérdense que ahora acá abajo yo tengo el negativo de las I. Bien, entonces lo que yo dibuje lo voy a dibujar acá abajo. Bien, ahora tengo que decidir cuál de estas tres, ¿sí? Esta ya sé que no corresponde, ¿está bien? Porque ya dije que era para velocidad positiva, aceleración positiva. Ahora necesito encontrar una que me corresponda con estas gráficas, o sea, con una aceleración negativa y una velocidad negativa también, pero que vaya en aumento, ¿sí? Entonces, voy a dibujar rectas tangentes. Fíjense, si yo dibujo recta tangente a esta, supongamos, ese sería el primer punto y acá tendría el segundo. Bien. Esa pendiente que he dibujado ahí es ascendente, ¿sí? ¿Eso qué me indica que sea la pendiente ascendente? Que la velocidad es positiva, ¿sí? Una pendiente positiva es una velocidad positiva. Y acá yo tengo una velocidad negativa. Así que esa descartada. Esta ya sé que no es. Vamos acá. Yo dibujo la recta tangente ahí. Bueno, sepan las diferencias que se cuesta. Y acá. Supongamos que dibujo la recta tangente o más o menos tangente ahí y otra acá. Bien, empiezo por esta. Esta es una pendiente que desciende. Una pendiente que desciende es una velocidad negativa, o sea, una pendiente, perdón, voy a hablar bien. Una pendiente negativa es una velocidad negativa, ¿bien? Entonces, y esta es lo mismo. Entonces, estas dos, cualquiera de las dos, por lo menos puede ser porque me coincide con una velocidad negativa. Pero ahora es una velocidad negativa que va en aumento. ¿Qué significa? Que la aceleración tiene que tener la misma dirección y sentido para que vaya en aumento. Miremos acá. Acá paso de una determinada inclinación a una inclinación menor. Significa entonces que la velocidad ha ido en disminución. Tampoco corresponde esta. Y acá tengo una determinada inclinación y acá paso a una inclinación más grande. Entonces la velocidad aumentó, que es lo que está pasando acá. La velocidad aumenta en términos negativos. Entonces ahora sí encontré que esta, ¿sí?, es la gráfica que corresponde que yo realice. Entonces aquí la parábola que yo representaré será así. ¿Está bien? Para este sistema de coordenadas que he elegido. Y eso es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Piensan otro sistema de coordenadas y piensan esto. Bueno, coincide, es positivo, es negativo, va en aumento, va en disminución. Ese es el análisis que se tiene que realizar. ¿Bien? ¿Está entendido, chicos? Muy bien. Pasemos para terminar. Teníamos acá que sobre estos cuerpos había que dibujar el diagrama de cuerpo libre, significa que tengo que dibujar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos A y B, y además tenían que dibujar todas las reacciones de las fuerzas que ya hubiera representado antes. Entonces, ¿con qué me encontré cuando corregí? Que todos se olvidaron algunas reacciones. O sea, capaz había una, pero no estaban todas. Entonces, miremos, está resuelto acá para que lo analicemos. Vamos por parte. Yo he vuelto a poner las figuras, pero he dibujado acá el análisis de fuerza en el cuerpo A y en este caso en el cuerpo B. Vamos por el cuerpo A. El cuerpo A es la Tierra, por lo tanto tiene la fuerza peso, que la represento en rojo. ¿Quién le hace peso sobre el cuerpo A? ¿Quién se lo hace? Y se lo hace la Tierra. O sea, el cuerpo que le hace la interacción es la Tierra. ¿Para qué me ayuda a mí poner estos dobles subíndices?
Porque ya me está diciendo este último, tierra, que cuando yo dibuje la reacción de esto, la tengo que venir y dibujar en la tierra. ¿Bien? Entonces, cuando yo dibuje la reacción de esa fuerza, nunca está en el mismo cuerpo, las reacciones siempre están en el otro cuerpo. Eso nos dice precisamente la tercera ley de Newton, que bueno, cuando un cuerpo le hace una fuerza al otro, las fuerzas iguales opuestas, pero además actúan en cuerpos que son distintos, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que dibujar la reacción del peso, lo ubicaré, obvio que el dibujo no está a escala, ¿no? Tengo que ubicarlo en el centro de la Tierra y tengo que cuidar que la línea que tengo sea la misma, porque estas fuerzas tienen la misma dirección, que la medida de este vector sea la misma medida que este vector, porque los módulos son iguales, que los sentidos sean opuestos, como se muestra ahí, y que los puntos de aplicación sean opuestos, o sean distintos, perdón, uno en el cuerpo A, otro en la Tierra. Bien, vamos a continuar con el resto de las interacciones. El cuerpo A está apoyado sobre esta superficie. Yo le he puesto un numerito 1 para poder, porque acá tengo otra superficie, esa le he puesto 2 para poder, cuando yo lo dibuje, señalarles claramente. Entonces, tengo un apoyo horizontal, por lo tanto la normal es perpendicular y saliente al apoyo, entonces la normal es esta que dibujo acá en verde, es vertical hacia arriba. Entonces esa es la normal sobre el cuerpo A causada por la superficie 1. Cuando yo tenga que dibujar la reacción de esa fuerza, la tengo que dibujar acá, en este cuerpo 1. Entonces la superficie, dibujo ahí, supongamos que ese fuera el centro de la superficie, dibujo la reacción de esa normal, que es una fuerza de contacto. Y después el cuerpo A se toca con el cuerpo B. Bien, entonces, recuerden que la normal siempre aparece perpendicular. Acá aproximadamente he tratado de representar que se vea que tengo un ángulo de 90 grados, porque las normales son perpendiculares al contacto. Entonces tengo el contacto con esa inclinación, en la dirección perpendicular tengo la normal. Esa es la normal sobre el cuerpo A, causada por ¿quién? Por el cuerpo B. Entonces, la reacción de esta normal, ¿dónde aparece? Aparece en el cuerpo B. Acá la dibujo en el cuerpo B. Fíjense que la línea que yo he dibujado ahí, acá lo he hecho con cuidado y son estrictamente paralelas. En los casos en que ustedes lo han dibujado bien y capaz no eran tan paralelas, pero se veía que había una inclinación, se los daba como válido. Entonces acá tengo la reacción de esta fuerza, que es parte de las fuerzas que están actuando a su vez sobre el cuerpo B. Bien, ya voy al cuerpo B. Y no hay más fuerzas. Sobre A, el peso, la normal que le genera B y la normal que le genera la superficie 1, porque no tiene más contactos y el enunciado me decía que no había fuerzas de fricción. ¿Está bien? Entonces, cuando dibujo las reacciones, las tengo que dibujar en el otro cuerpo. En la mayoría de los parciales que he corregido, la reacción del peso nadie la dibujó y la reacción de la normal tampoco. O sea, dibujaban esta y obviamente esta es su reacción, esa estaba. Pero en la mayoría de los casos, estas dos fuerzas de reacción no estaban dibujadas. Bien, me voy al otro cuerpo. Con el peso pasa lo mismo que ya expliqué antes, está bien, con esta normal, la reacción ya la expliqué, la tengo acá, y el otro contacto que me queda con este cuerpo es esta pared vertical. Entonces la normal es perpendicular a la pared, quiere decir que es horizontal y alejándose de la pared sobre el cuerpo B. Esta es la normal sobre el cuerpo B causada por 2. Cuando tenga que dibujar la reacción, la tengo que dibujar en esta superficie 2, con igual medida, con igual dirección, con sentido contrario. Bien, pregunten hasta ahí si hubiera algo que no se ha entendido. Están escribiendo, así que me callo un ratito hasta que ustedes terminen con la pregunta.
Voy a tomar una agüita, ahí vuelvo. No entiendo la pregunta, Josefina. Decís que en el diagrama, ¿cómo podrían dibujar la normal a la superficie? No me queda claro lo que estás queriendo preguntar. O sea, en el diagrama del cuerpo A están las normales, dos normales de hecho. Estoy respondiendo, pero no sé si es eso a lo que va a tu pregunta. La normal que hace el apoyo horizontal, que lo dibujo perpendicular, vertical, y la normal que hace este apoyo inclinado con el cuerpo, que lo dibujo inclinado, o sea, lo dibujo a 90 grados de esta inclinación. Entonces, ahí tengo que cuidar que el ángulo que se me forme sea de 90 grados para tener la dirección de esta línea donde va a estar contenida la normal. Las otras normales, que son las reacciones a esas, ¿está bien? No se dibujan en el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre de A representa las fuerzas que actúan sobre A. Fíjense que acá todas las fuerzas que he dibujado empiezan con el subíndice A, porque son las fuerzas que actúan sobre A. Esta reacción, la reacción de esta, actúa en el cuerpo que la causa, es decir, en el 1. ¿Bien? Sí, Josefina, decime. Profe, buen día, ¿se escucha? Buen día. Sí, perfecto. No, mi pregunta es, en el cuerpo, cuando dibuje los diagramas del cuerpo B, Sí. Usted dice que la superficie vertical está ejerciendo, o sea, hay una reacción de la normal del cuerpo B. En ese caso, yo no la podría... ¿A esta te referís? Claro, Bien. no la podría dibujar en el diagrama porque están en cuerpos distintos. ¿La reacción? No, La reacción. nunca. No, las reacciones nunca se dibujan sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Claro, por eso. Pero ¿dónde debería entonces...? La tenés que dibujar en el cuerpo en el que aparece, ¿sí? Ah, bien, bien. Entonces, y si lo están haciendo sin hacer este dibujo, digamos, a mí personalmente me resulta más cómodo poner el dibujo del caso que me han dado, dibujar las fuerzas actuantes y ahí dibujar las reacciones donde corresponde, incluso dibujar la tierra para representar la reacción del peso. Pero si ustedes no quieren dibujar el cuerpo en el que actúa, no pueden dibujarlo en el diagrama de cuerpo libre, porque eso es un error. Nunca una reacción está aplicada sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, la dibujan al lado, ponen una notación y hacen la aclaración. Esta fuerza está aplicada en la pared, por ejemplo. ¿Está bien? Si es que no hacen todo este entorno de cuerpos para darnos cuenta de cómo es el contexto. Entonces, si ustedes dibujan las fuerzas peladas, digamos, por decirlo de alguna manera, los vectores, lo ponen afuera, guardan que tenga la misma dirección con la normal que corresponda y aclaran, esta fuerza se aplica sobre la pared. Lo mismo para el peso. Esta fuerza, que es la reacción, se aplica en la tierra. ¿Bien? Bien, perfecto. Vuelvo más arriba. Candela dice, si podría repetir lo de la normal con la segunda superficie. Lo acabo de repetir, Candela, justo cuando me preguntó Josefina. Fíjate si se entendió o si lo vuelvo a decir. Ah, bien, ahí está. No te había leído más abajo. Sí, listo. Perfecto. Bien. Bueno. La compliquemos un poquito, ¿sí? Ya que estamos repasando ahora, aprovechemos para que piensen. En el ejercicio yo les decía que no había fricción entre las superficies, ¿está bien? Ahora supongamos que sí hay fricción, o sea, en este caso hay fricción entre las superficies. ¿Cómo dibujo las fricciones? Las fricciones, estrictamente, fíjense que en todo este dibujo que yo he hecho, yo he respetado que estén en la misma línea, ¿sí? Si yo tuviera que dibujar las fricciones y respetar eso,
tendría que dibujar las fricciones acá, en esta línea, porque ahí es donde aparecen las fricciones, en el contacto de las superficies. Pero como estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre y todas las fuerzas las aplicamos acá en el centro, lo vamos a dibujar acá, aunque después, cuando yo dibuje una fricción y su reacción, no queden en la misma línea. Bueno, para que piensen ustedes, para que me digan, o si no les doy el control de la pantalla, para que garabateen y nos equivoquemos ahora y no nos equivoquemos en el parcial. ¿Está bien? Supongamos que hay fricción entre la superficie A y la superficie B. Nos olvidemos de acá, ¿está bien? Porque la más compleja de dibujar capaz sea esta. Supongamos que hay fricción entre A y B. ¿Cómo dibujo las fuerzas de fricción sobre A y cómo dibujo la reacción, que sería la fuerza de fricción sobre B? Piénsenlo un minuto. Les he dado ahí control a ustedes. Si alguien quiere empezar, ya se ven ahí que están ahí arriba con sus nombres. Si alguien quiere dibujar, avise para que no dibujen varios a la vez. ¿Sí? ¿Alguien que quiera representarlo? ¿Quién quiere hacerlo? Ahí está. Leo Fernández, no alcanzo a leer el nombre. Fernández Micaela. Bien, ahí está. Que ahí me muestra Fernández nomás. Bien. Perfecto. Esa es la fuerza de fricción de A causada por B. Todavía no he analizado si está bien o si está mal. Bien, ahora lo vemos. Muy bien. Está bien, ahí no importa si no le pones los nombrecitos, que a veces se complica escribir aunque has escrito mucho más prolijito que yo. A mí me cuesta el punterito este. Bien, a ver, analicemos si es correcto, si ustedes tienen dibujado el sentido, está bien, supongamos si han determinado que esta es hacia acá, obviamente esta otra tiene sentido opuesto. Esa última línea la voy a borrar para que no me tape la flechita. Bien. A ver si puedo. No puedo deshacerla yo. Bueno, la dejamos ahí. No quiero apretar acá y borrar todo. Bien, veamos acá. Si este cuerpo tendiera a moverse, piensen que este cuerpo lo está empujando. O sea, si este cuerpo fuera lo suficiente, supongamos que acá no hubiese fricción o hubiera una fricción muy baja, pasaría que debido al peso de este cuerpo hacia arriba, este cuerpo A tendería a moverse hacia la izquierda, ¿sí? Si este cuerpo tiende a moverse hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento aparece en sentido contrario. Entonces va a aparecer efectivamente como la dibujó Micaela. Entonces tenemos la fuerza de fricción. Esa es la fuerza de fricción sobre el cuerpo A causada por B. Y la reacción tiene sentido opuesto. La misma dirección se aplica en el otro cuerpo y en sentido opuesto. ¿Está bien? Perdón. Tenía que toser. Y ahora borro. La única corrección que hago, voy a poner un color que no esté en el dibujo, es que si bien efectivamente las fuerzas aparecen sobre la línea, como ustedes están haciendo el diagrama de cuerpo libre acá, está bien, a partir de todas las fuerzas concentradas en un punto, yo tendría que dibujar, le vamos a poner que sea una recta, yo tendría que dibujar ahí, paralela a la superficie, así tendría la fuerza de fricción de A causada por B. Y acá, paralela a la superficie, tendría la fuerza de fricción de B causado por A. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, eso para poner. No, las componentes no. O sea, a ver, si las ponen no está mal, pero se van a enredar el dibujo lleno de cosas que no les hace falta, ¿sí? Entonces, fíjense la consigna, lean ven que Mario les recalca mucho siempre, lean la consigna, bueno, es fundamental.
la consigna dice que hagan diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se dibujan las fuerzas. Y además pide que dibujen las reacciones de esas fuerzas. Entonces, eso es todo, ¿bien? Y sí, tengan cuidado con la prolijidad, ¿bien? Aprovecho para pasar avisos generales a todos. A veces hemos recibido parciales donde la foto está un poco borrosa, o donde la foto, cuando la han pegado en el archivo, o sea, cuando han armado el archivo, ha quedado la foto muy chiquitita y capaz el resto de la hoja hay espacio. Amplíen la foto al máximo. Cuando corregimos desde la plataforma, no tenemos mucho margen de ampliar. Entonces, cosas chiquititas. Si esto ustedes lo dibujan muy chiquitito, con subíndices chiquititos, voy a poner el peor de los parciales que he corregido en ese sentido, más difícil, escrito sobre hoja cuadriculada y con portamina, todo se vuelve como muy difícil de distinguir, entonces cuesta mucho la corrección. Y lo que lamentablemente no se entienda, no se le va a asignar el puntaje. Entonces, sean ustedes cuidadosos en dibujar con un trazo oscuro, en que se vea y en sacar una buena foto. No entiendo la pregunta. ¿Qué significa fricciones inormales reflejadas, Micaela? Reflejadas, querés decir esto en el sentido que si esa apunta para arriba, esta apunta para abajo. No sé si eso es lo que querés decir con reflejadas. No me quedó muy clara la pregunta para responderla, así que si después me ampliás, te respondo. Hola, profe, ¿me escucho? Sí, perfecto, Micaela, decime. Por ejemplo, la que está en celeste, la normal B. AB. Sí, AB no. y BA. Ajá, eso no es o sea, no es como que se refleja en el otro cuerpo, en el otro diagrama, digamos. Claro, no es que se refleje estrictamente. A ver, fíjate que la línea yo he mantenido que sea la misma inclinación para marcarte que esta dirección y esta dirección son iguales, ¿está bien? Si yo lo hubiera dibujado acá, a esa, ¿sí? Si yo hubiera dibujado esa ahí, te la hubiera puesto, supongamos, ahí y acá. Ahí hubiera dibujado la fuerza. Entonces, lo que te quiero marcar es que está en la misma línea. Como acá este dibujo lo usé para A y este otro dibujo lo usé para B, no es que sea reflejado. He querido indicar que la línea, la dirección es la misma. Por eso está marcada esta línea acá y la misma línea en ese otro dibujo. Pero son fuerzas que cumplen el principio de acción y reacción. Entonces, tienen la misma dirección, tienen la misma medida, el mismo tamaño de vector. Están con sentidos opuestos, que es lo que marco ahí, y están actuando en cuerpos que son distintos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces no es que sea un reflejo o un dibujo simétrico en ese sentido. Lo que busco cumplir en el dibujo es el principio de acción y reacción. Acá lo hice en otro cuerpo, o sea, lo hice en otro dibujo, mejor dicho, entonces por eso te he marcado la dirección ahí para indicarte que se trata de esta dirección. ¿Se entendió? Y sí, y cuando por ejemplo hacemos la sumatoria de fuerzas en un problema, Bien. por ejemplo, Bien. ¿va la reflexión? No. No. Ahora borro lo dibujado. Mira, fíjate que si yo tuviera que hacer el diagrama de cuerpo, o sea, perdón, la sumatoria de fuerzas del cuerpo A, las únicas fuerzas que cuentan son las que actúan sobre A. Y las que actúan sobre A son el peso que tengo acá, esta normal AB y esa normal A1. Bien, esas tres fuerzas en componentes como corresponda son las que yo sumo para hacer la sumatoria de fuerzas. Bien, no entra en juego en el cuerpo A esta, porque esta actúa sobre el cuerpo B. Bien, y cuando analice el cuerpo B, analizaré esas tres fuerzas que están ahí, que son las que actúan sobre el cuerpo B. ¿Bien? ¿Se entiende? Buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a poner un poquito porque vamos medio lento.
acá había una pregunta que era de lo mismo, o sea, que apuntaba a lo mismo, al principio de acción y reacción. El argumento que da el burro para no tirar de la carreta es que el jalón, es decir, el tirón que hago sobre la carreta, es igual al que la carreta hace sobre mí. Entonces, es inútil que intente moverla, pues fuerzas iguales y opuestas se anulan. La pregunta era si era correcto ese razonamiento. Todo lo que ha dicho ese enunciado es correcto. O sea, no hay nada falso en lo que ha dicho el burro. Pero es incorrecto que se niegue a tirar porque, esto es lo incorrecto, perdón, que se anula. O sea, cuando dice que las fuerzas que el burro hace sobre la carreta es igual al que la carreta hace sobre el burro, sí, son iguales. ¿Son opuestas? Son opuestas. Pero ¿cuál es el error? Que se anulan. ¿Y por qué no se anulan? Porque todas las parejas, lo señalo con cualquiera, de acción y reacción, supongamos esta normal y esta normal, actúan en cuerpos que son distintos. Para que esta fuerza se anule con esta, tendría que actuar sobre A. Y siempre la reacción actúa en el otro cuerpo. Entonces, hay una fuerza que es la que el burro hace a la carreta, supongamos que la dibujo acá, ¿está bien? Yo tengo ahí la fuerza que el burro hace a la carreta, vamos a ponerlo con otro color que se marque más. Tengo ahí la fuerza que el burro hace a la carreta, ¿sí? Pero tengo también que la carreta le hace la fuerza idéntica, pero no sobre la carreta, se la está haciendo al burro. Bien, entonces esas dos fuerzas que constituyen pareja de acción y reacción no se anulan, bien, porque no actúan en el mismo cuerpo y por lo tanto, si no, sería imposible que existiera el movimiento acelerado. O sea, si siempre las fuerzas se anularan, la aceleración siempre sería cero, entonces no existiría el movimiento variado. ¿Se entiende? Entonces, el error del fundamento que da el burro es este. Está bien, son iguales, son opuestas, pero no se anulan. Y no se anulan porque actúan en cuerpos distintos, que es lo que establece el principio de acción y reacción. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, si hay algo me vuelven a decir. Vamos a la parte de los problemas, ¿sí? Teníamos en este ejercicio que teníamos un tren, el tren viajaba en una curva con peralte y sobre esta mesa había un plato. ¿Está bien? Me decía que se recorría una curva con determinado radio, el tren tenía esa velocidad, el ángulo de peralte era 15 grados, me daba los coeficientes de rozamiento cinético y estático y me decía que si el plato no deslizaba, determinar el valor del radio de curvatura. ¿Está bien? Como el cuerpo, acá voy a ampliar un poquito para ustedes en todo caso hagan zoom también en su pantalla porque si no va a quedar muy, muy chiquito para que lo vean. Vamos a mirar acá. Yo tengo que analizar el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas actuantes sobre el plato. Recordemos que en este caso va en una curva. El radio del círculo lo tengo acá. En la dirección hacia el radio tengo la aceleración centrípeta. Entonces, el sistema de coordenadas más conveniente era que uno de los ejes coincidiera con esa dirección. ¿Está bien? Entonces, las fuerzas que actuaban sobre el plato son el peso, la normal y la fuerza de fricción. Pensemos que si el plato no tuviese la suficiente fricción, por la primera ley de Newton, si se fijan, todas las explicaciones están como muy integradas. Este plato, ¿qué tendería a hacer? Si el tren está haciendo una curva hacia la izquierda, por así decir, ¿qué les pasa a ustedes cuando doblan bruscamente hacia la izquierda? Se van hacia la derecha. Entonces, este plato tendería a irse hacia la derecha. Como me dice que no desliza, es que hay una fuerza de fricción en sentido contrario. Entonces, eso me permite dibujar la fuerza de fricción que tengo ahí. Y esa fuerza de fricción es una fuerza de fricción estática. ¿Cómo sé que es estática? Y porque me dice el problema que el cuerpo no desliza.
¿sí? Entonces, eso me da la pauta de que ha sido estática. Vamos a explicar el resto del ejercicio. Bueno, hemos extraído los datos, he planteado el diagrama de cuerpo libre, he elegido el sistema de coordenadas que se muestra en pantalla, bien, entonces realizo la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. En el eje de las X, si se fijan, voy a ampliar un chiquito de nuevo la imagen, lo que pasa que esta es mi solución, este ángulo θ que tengo acá, es el mismo ángulo θ que forma la fuerza de fricción con la horizontal, porque fíjense que esta inclinación es la inclinación que tiene la fuerza de fricción, y esta, la base del plano es paralela al eje, entonces ahí tengo el ángulo θ. Y esto es perpendicular al eje de las Y, ¿bien? Y esto es perpendicular a donde tengo la normal, entonces ahí también tengo el ángulo θ, ¿bien? Bueno. Vamos entonces a ver la sumatoria de fuerzas. Tengo la fuerza de fricción que tiene una componente en X y tiene una componente en el eje de las Y. En el eje de las X apunta para el lado de las X positivas. Eso será la fuerza de fricción por el coseno de θ. Eso sería la fuerza de fricción en el eje X. Y la normal, si yo la descompongo y la proyecto en el eje de las X, se suma y me queda la normal por el seno del ángulo θ. Y en esa dirección tengo la aceleración centrípeta, entonces eso es igual a la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. En el eje de las Y positiva, tengo acá la proyección de la normal, bien, entonces ahí tengo positiva la proyección de la normal, normal por el coseno. Pero el peso es hacia abajo, es negativo, y la fuerza de fricción, si yo la proyecto acá abajo, también es negativa. Y lo tengo ahí. Bien. Esa fuerza de fricción, repito, que estamos considerando es la fuerza de fricción estática, porque dice que el plato no desliza. Si ustedes repasan los problemas resueltos, van a ver que hay uno de los problemas resueltos idéntico, donde en vez de ser un plato, era un auto, pero era un auto en una curva. Entonces tenían las ecuaciones, o sea, se había trabajado, se había dado como problema resuelto, que ustedes lo tenían disponible para consultar y para consultar por foro en caso que no se hubiera entendido. Ahora viene el trabajo matemático a partir de ahí, o sea, ahí se acabó la física, ¿sí? Ahora hago un trabajo matemático. Por conveniencia, lo que yo he hecho es despejar normal por seno de θ y normal por el coseno de θ. He hecho el despeje correspondiente y después lo que hago, divido término a término en normal, para que se me vaya la normal de acá, ¿sí? Se me va a ir la normal de ahí cuando divida y acá me va a aparecer dividido en normal, ¿bien? Entonces, fíjense que de ahí lo que yo he hecho acá es simplemente dividir, lo voy a tratar que lo vean completo, de este término a este término, lo que he hecho es dividir miembro a miembro por n, ¿bien? Cuando divido miembro a miembro por n, ¿sí? De esa ecuación 1, de esta ecuación 2 primero, lo que yo hago es despejar la normal, ¿bien? Fíjense que esto que está sumando pasa primero restando, ¿sí? Y la normal, después que está dividiendo, la llevo al otro término multiplicando y el término que acompaña lo traigo dividiendo. Bien, tengo la masa, tengo la gravedad, conozco el ángulo y el coeficiente, por lo tanto puedo calcular la normal. Cuando tengo la normal, me voy a esta ecuación, a la ecuación 1, ¿sí? Y de esa ecuación 1 ya conozco todo, así que lo que hago es despejar el radio. Despejo el radio y lo calculo. ¿Bien? Bueno, fíjense si hay algo que no se haya entendido y lo explico. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? Sí, decime, Josefina, ¿sos? Sí.
Sí, mira, una pregunta. Me quedó una duda al principio en la consigna, cuando dice si el plato no desliza sobre la mesa, determina el valor del radio de la curva. Claro, Yo estoy pensando que por la fricción el plato no se va a caer. bien. No se va a mover lateralmente, eso significa. Porque Bien, esto es, imagínate vos en un auto girando en una curva. Si el auto gira muy rápido, imagínate que fueras el plato, tendés a irte en sentido contrario al sentido de giro, ¿sí? Entonces, si este plato se moviera, tendería a moverse sobre esta mesa para este lado. El hecho que no se mueva, que es lo que me dice acá, ¿está bien? Es porque hay una fuerza de fricción. Si no hubiese fricción, el plato se iría para allá, ¿bien? Salvo que el peralte fuera muy alto, estuviera muy inclinado esto, que no es el caso. Entonces, eso te da la pauta que la fuerza de fricción actúa hacia abajo del peralte, digamos, en este sentido. Decime, Josefina, si queda claro la explicación o no. profe, ¿podría pasar otra vez la diapositiva donde estaban las fuerzas graficadas? Sí, Porque quería ver, para claro, que lo... tomo la aceleración centrípeta, la voy a igualar a las fuerzas en el eje X. Bien. O sea, no la vas a igualar, cuidado, te voy a corregir la expresión, es un detalle. La fuerza centrípeta es lo que vas a igualar a las fuerzas en el eje X. ¿Bien? Claro, Bien. Sí, en la dirección de la aceleración centrípeta, espérate que vuelvo acá. Acá, si yo tuviera que dibujar el radio, esto es una curva que por acá tendrá el centro del círculo, supongamos. Entonces, es una curva que hace así el cuerpo. Entonces, en esa dirección tengo la fuerza centrípeta y por lo tanto en esa dirección tengo la aceleración centrípeta, que es lo que muestra en ese diagrama. ¿Bien? ¿Cuál es la pregunta? no, pero es que no me quedaba bien muy claro lo del tema de la fricción, pero ya lo Ah, entendí. ¿lo entendiste? Claro. Sí, Pensá eso. Acá también se relaciona con la primera ley. El plato de moverse tendería a moverse para acá. Bien, entonces como no se mueve, va en sentido contrario. Aprovecho, lo tienen en el problema resuelto que les menciono, que está en la unidad 2. Pero ese problema tiene dos variantes. Una es que pregunta la velocidad mínima y la velocidad máxima. Pasa que supongamos que esto fuera un auto, cuando un auto va muy rápido en una curva, ¿hacia dónde se sale? Y se sale hacia afuera de la curva, el auto se despista. Para que el auto no se despiste, tiene que haber la fricción suficiente que aparece así. Entonces, cuando el auto va con velocidad máxima, tiende a irse hacia afuera de la pista. Pero a veces hay problemas en donde el peralte es muy elevado, o sea, las curvas son con peralte muy elevado. Entonces, si el auto no tiene, o lo que fuera, no tiene una velocidad mínima, en vez de ir hacia arriba, lo que hace es irse hacia abajo. Entonces, cuando pregunte cuál es la velocidad máxima que puede tener un auto, en la velocidad máxima se supone que el auto se despista hacia afuera. Y si les está preguntando la velocidad mínima, se supone que el auto cae hacia dentro del peralte. Cuando eso no pasa, es porque hay una fricción y se dibuja en sentido contrario. Entonces, esto que está dibujado acá sería la fricción para velocidad máxima. Y cuando me pregunte por velocidad mínima, la fricción es con sentido contrario. ¿A qué me refiero peralte y con velocidad mínima? ¿Se acuerdan ustedes? Ahora ya lo han tirado, pero antes estaba ahí donde es el estadio, donde era el estadio abierto, al lado del estadio cerrado, estaba el velódromo. No sé si tienen memoria y se acuerdan y lo vieron alguna vez. Cuando pasaban los ciclistas había una parte en donde la curva era muy inclinada, o sea, no era inclinada a 15 grados como en este problema, era inclinada a 60 grados o más. Entonces, si no pasan por la curva con determinada velocidad, la misma inclinación hace que se caigan para abajo, ¿bien? Entonces, cuando pregunten los problemas velocidad mínima, se refiere a eso, se refiere a la posibilidad de que caiga
y la fricción en ese caso la dibujamos en sentido contrario. Bien, sigo entonces. La otra parte que decía este problema, me decía que si en un determinado momento, mientras recorre la curva, el tren se detiene. Entonces ahora el tren queda así, queda detenido y el plato, en definitiva, va a quedar apoyado en un plano inclinado. ¿Está bien? Entonces, si no tiene la suficiente fricción el plato acá, ¿qué va a pasar? Y se va a mover para abajo, porque ha quedado detenido, ya no hay aceleración centrípeta, porque el tren se detuvo, la velocidad es 0. Entonces, por lo tanto, si llega a poder bajar, si no hay la suficiente fricción, el cuerpo va a venir para acá abajo. Entonces se les pedía que describieran lo que iba a pasar y que lo fundamentaran de alguna manera. Disculpen un minuto. Bien, en ese caso, la fundamentación podía ser de distinto nivel, o sea, nuevamente como el primer problema, más profunda, menos profunda. Cuando el tren está detenido, lo que les decía, el plato va a estar apoyado en un plano inclinado. En el eje X, ¿qué fuerzas van a actuar? Y va a actuar un peso en X y una fuerza de fricción, que no sé si será estática o será dinámica, ya vamos a ver. Pero yo puedo calcular el peso en X, ¿bien? Fíjense que yo tengo el peso, ¿sí? Vamos a volver a dibujarlo. No, lo tengo acá dibujado. Acá. Fíjense que ahora fíjense que he hecho un cambio en el sistema de coordenadas para resolver acá. ¿Y por qué? Porque me resulta más sencillo. Este cuerpo ahora está apoyado sobre un plano inclinado, ¿bien? Entonces, este peso, una componente acá, peso en X. Si la componente peso en X es más grande que la fuerza de fricción, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a empezar a moverse para acá abajo, ¿bien? Entonces, lo que yo he hecho acá es calcular el valor del peso en X, vale 0,30 newton. Y he calculado cuánto vale la máxima fuerza de fricción. Y la máxima fuerza de fricción vale 0,19. ¿Qué significa? Que tiene una fuerza aplicada mayor que la fuerza de fricción máxima. Entonces el cuerpo sí se va a mover, ¿sí? Entonces es lo que dice ahí. Como el peso en X es mayor que la fuerza estática máxima, el plato desliza por el plano inclinado. Al bajar por el plano inclinado tiene un movimiento acelerado, puedo calcular la aceleración, que es lo que se hizo ahí, donde la fricción actuante, en ese caso, va a ser cinética, y sí es lógico que sea cinética porque el cuerpo se está moviendo, ¿bien? Entonces, pero con esta respuesta, con esto, era suficiente, porque yo les pedía que me dijeran cuál era el movimiento iba a ser acelerado, ¿sí? ¿Y por qué iba a ser acelerado? Y porque la fuerza actuante que lo hace bajar es el peso, que es menor que el máximo rozamiento que puede haber, por lo tanto, el movimiento es acelerado. Si adicionalmente alguien quería plantear las ecuaciones y calcular la aceleración de ese cuerpo en el plano inclinado, lo hacía, pero no era condición necesaria para que esto estuviese bien. O sea, es una alternativa más de respuesta esta. ¿Bien? Bueno, hago una pausa, nos queda un problema, algo más de este, y si no voy al próximo. ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, avanzo hacia el último. El último problema me decía que tenían, este es uno de los ejercicios en donde menos error ha habido en general. No significa que no haya habido, pero digamos es en práctica lo que ha estado más firme. Tenían un bateador que golpeaba una pelota a 0,85 metros de altura, le imprimía una determinada velocidad con un determinado ángulo y había un segundo receptor que se encontraba, y acá había habido en algunos casos mala interpretación de consignas. Fíjense que dice, un segundo jugador que se encuentra inicialmente a la derecha del bateador a una distancia de 30 metros en el mismo plano, comienza a correr
hacia la bola en el mismo instante en que es lanzada. Yo voy a ampliar el dibujito, ¿sí? Entonces yo tengo una pelota que es lanzada, una persona, un receptor, que corre hacia la bola y la atrapa, supongamos, por acá. En muchos dibujos que vi de esta situación, dibujaban acá al receptor y lo hacían correr en sentido contrario. ¿Está bien? El enunciado dice que corre hacia la bola, ¿sí? O sea, está corriendo, está a la derecha y corre hacia la bola, por lo tanto corre con sentido contrario a la velocidad en X que tiene la bola. Por el enunciado, fíjate que lo dice, o sea, por la interpretación del enunciado, dice, un segundo receptor se encuentra a la derecha, comienza a correr hacia la bola, entonces lo tengo a la derecha y comienza a correr hacia la bola, la tengo acá, ¿bien? Entonces comienza a correr hacia la bola, ¿sí? En el mismo instante en que esta es lanzada. Entonces eso me da la pauta que corre para acá, ¿bien? Entonces eso es fundamental, que hagan una buena interpretación del enunciado para que no arrastren errores en la solución. En algunos parciales que he corregido, a veces habían errores cometidos en cuanto a un dato, a un número, y luego todo el problema en procedimiento estaba bien. A esos alumnos yo les he puesto bien procedimiento, mal cálculo o mal valores. O sea, les rescato que saben los pasos que tienen que hacer. Obviamente capaz vienen con un error numérico, un error de arrastre, pero les vale parte del puntaje porque el procedimiento lo han sabido solucionar, digamos, aunque no hayan llegado a la respuesta correcta en el ejercicio. Bueno, dibujamos, elegimos, y esto la mayoría no lo dibujaba, es obligatorio dibujar el sistema de coordenadas, ¿bien? Si son tan prolijos de anotar los datos, eso les va a ayudar además en la solución. Pero es fundamental que ustedes dibujen el sistema de coordenadas, porque si no, después me ponen ecuaciones, no sé qué interpretación le han dado a los datos, porque no sé si la velocidad la consideraron positiva o negativa, por decir, y no les puedo asignar el valor como válido si es que no hay forma de hacer un seguimiento del ejercicio. Entonces, dibujamos el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Entonces, la altura inicial que tiene es 0,85, la pelota se lanzaba con una velocidad de 15 metros sobre segundos, y la pelota iba a ser atrapada a la altura de 1,9 metros, de acuerdo a lo que decía el enunciado. La posición que tenía el receptor inicialmente eran 30 metros, esa es la posición inicial del receptor, y cuando atrapa la pelota, bueno, se vuelve la posición final del receptor y de la pelota, obviamente, porque es un problema de encuentro lo que tenemos que solucionar. Y tenemos acá la solución. La condición para que haya el encuentro, es decir, para que atrape la bola, es que la posición final de la pelota sea igual a la posición final del receptor, en el eje de las X y en el eje de las Y. Y además, que las posiciones sean iguales, tienen que pasar en el mismo tiempo final. Parten en el mismo momento, el tiempo inicial es el mismo, pero además los tiempos en que la pelota es atrapada, o sea, los tiempos en que las pelotas llegan a la ubicación de 1,9 metros de altura, tiene que ser el mismo. Entonces, planteo acá la ecuación de posición de la pelota. Fíjense que está planteada la ecuación de posición de la pelota en el eje de las X. Y los subíndices me hacen darme cuenta de qué estoy hablando. Tengo la posición inicial de la pelota, que como yo puse mi eje acá, la posición inicial obviamente 0, ¿sí? Más la velocidad por el tiempo, pero ¿qué velocidad? La velocidad en X. Y la velocidad en X es V0 por el coseno de tita, por el tiempo. Y esto es igual a la posición final que tiene el receptor en el eje de las X. Eso es la posición del receptor inicial, que eran los 30 metros, más la velocidad que tiene el receptor por el tiempo. Esa ecuación yo la llamo 1. Ahora planteo la ecuación de la pelota en el eje de las Y.
en el eje de las Y tengo un movimiento que es variado, entonces corresponde la ecuación del movimiento variado. Fíjense que la velocidad que pongo acá es la velocidad V0 en Y, es decir, es los 15 metros sobre segundos, que es el dato de velocidad que tengo acá, por el seno de 27 grados. Bien, muchos han puesto acá 15. 15 es el módulo, pero acá lo que tengo que utilizar es la componente en el eje de las Y. La altura a la que se atrapaba la pelota era 1,9, la que partía era 0,85, bueno, tenía todos los datos y la única incógnita que aparecía era el tiempo. Me quedaba una ecuación cuadrática, resolví esa ecuación cuadrática, obtenía 2 tiempos. ¿Con cuál me tengo que quedar? Tengo 2 tiempos positivos, ¿sí? O sea, los 2 son posibles, pero ¿por qué selecciono el mayor? Porque si se fijan, dice la velocidad mínima del receptor. A ver, el receptor está acá. Si tiene que correr y atrapar la pelota acá, va a tener un determinado tiempo, va a tener una determinada velocidad. Pero si en el mismo tiempo tiene que correr y llegar hasta acá, o sea, si en el tiempo en que la pelota llega ahí, él tiene que recorrer, obviamente, una distancia mayor, va a tener que estar corriendo mucho más rápido. Entonces, la pelota llega a la altura de 1,9 metros en 2 momentos, a los 0,18 segundos y a los 1,21. Pero al receptor le cuesta menos o tiene que correr a menor velocidad si corre y la atrapa acá, ¿bien? Porque además la está atrapando de bajada. Entonces, de esos 2 tiempos, elegía el 1,21. Cuando tenía ese tiempo de 1,21, de esta ecuación, yo podía despejar la velocidad del receptor y calculaba la velocidad del receptor, y si se fijan, da una velocidad negativa, y está bien. Si no les diera negativa para este sistema, deben revisar, porque el receptor está corriendo en contra de lo fijado como positivo, entonces debe dar negativa la velocidad. Y una vez que ya tenía el dato de la velocidad y ya había calculado el tiempo acá, la otra pregunta que hacía el enunciado era la distancia horizontal que recorría la pelota. Entonces, como yo tengo acá escrita la ecuación de la pelota, ¿está bien? La ecuación final la calculo porque ya conozco el tiempo y obtengo ese resultado. ¿Bien? Muy bien. Fíjense si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Profe, Sí, sí, decime. ¿Agustín? sí, Bien. yo no sé si los chicos tienen alguna duda sobre esto, pero era para ver si le podía hacer una consulta sobre el enunciado del parcial 1C, que es el que a mí me tocó, y a través del foro por ahí es más complicada la comunicación. A ver, yo te puedo hacer la aclaración del enunciado, no lo vamos a resolver ahora, No. pero sí, Del decime enunciado. cuál era el enunciado y te lo resuelvo. El enunciado era muy parecido a este, nada más que Sí, no decía que tenía una velocidad constante. Y al no decir que tenía una velocidad constante, yo lo vi como movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? a ver, Eh, déjame que lo voy a buscar al parcial para poder ubicarme bien. Dame un segundo que llegue. Tema C me dijiste. sí, el tema es el último. Bien, y el problema 4, ¿verdad? Sí, sí. Dame un minuto. Sí, te dice que tenés una pelota que es pateada, bueno, con algo parecido a los datos en velocidad, otro ángulo, obviamente, y el jugador que va a recibir la pelota está a determinada distancia en la dirección de la patada. Comienza a correr en el mismo momento hacia la pelota. ¿Cuál debe ser la rapidez del jugador para alcanzar la pelota justo en el instante en que ésta caiga al suelo? Sí, ahora leí el enunciado. Decime de nuevo, Agustín. Dice que empieza a correr en el Sí, momento que es patea la pelota. sí. Para mí hace referencia a que tiene una velocidad inicial cero.
porque no, en ningún momento aclara que tiene una velocidad constante como este ejercicio. Sí, no aclara que la velocidad es constante y podrías llegar a plantearlo, pero te van a faltar datos si vos lo No, planteas como un movimiento variado. no A me ver, faltaron datos porque esa era la A y yo empecé haciendo el B. Y el tiempo que transcurría la pelota en el aire era el mismo que el hombre tenía para correr hacia la pelota. sí, Y la sí, sí, sí. posición final que caía la pelota era la Sí, el tiempo posición lo podés final que llegaba. calcular, efectivamente. La posición final que caía la pelota era la posición final donde iba a llegar el chico. Sí. Entonces nada más me faltaba calcular la aceleración y ya con la aceleración podía obtener la velocidad final. Y la aceleración la podía sacar con la fórmula de velocidad inicial y todo eso, que no ocupó velocidad final. Bien, o sea, tenés a ver, el hecho que te pregunte cuál es la rapidez y efectivamente no lo ha dado como un enunciado tan explícito en que podés suponerlo constante, ¿está bien? En este caso es correcto calcularlo o como movimiento uniforme al movimiento del segundo jugador me refiero, o como un movimiento variado, ¿bien? Claro, pero yo lo he calculado así y me lo ha considerado como mal. Hablalo con el profesor que te ha corregido. Planteale, no tengo a la vista tu parcial, no sé si es eso o alguna otra cosa más, y no he resuelto ahora este ejercicio para seguirte en el razonamiento y ver que sea correcto todo lo que me estás diciendo, ¿está bien? Claro, Pero pero el a nivel, enunciado podría interpretarse, de que el movimiento del segundo jugador es variado. Podría interpretarse de esa manera. Si los datos son suficientes para hacer el cálculo, podrías haberlo calculado también suponiendo esa hipótesis, o sea, suponiendo que tiene un movimiento variado. lo otro, profe, era en el enunciado 3 creo, Sí, eh, que decía que tenía una velocidad constante. sí, Eh, lo interpreté como al tener una velocidad constante, yo lo doy como MRU, entonces no eh, podía, y cuando tiene fricción es MRUR, ¿no? Porque el movimiento es retardado. no, no. Ahí te corrijo. A ver, ese problema tenía dos partes, o sea, como dos momentos distintos. En el primer momento, el cuerpo A bajaba a velocidad constante. A ver, imagina que si no hubiera fricción, no hay forma de que el cuerpo baje por un plano inclinado a velocidad constante, porque la fuerza que lo hace bajar es la componente del peso en la dirección del plano. Decime si me seguís en lo que hablo y Sí, si sí, no, trato de dibujar. Bien, no, se eh, entiende. bien. En ese caso, si hay una fuerza en la dirección de bajada del plano, el cuerpo va a bajar acelerado. Entonces, que baje a velocidad constante significa que tiene aceleración cero, por lo cual tiene que tener una fuerza neta cero. Y para que tenga fuerza neta cero tiene que haber fricción, sí o sí. Entonces, la fricción compensa a la fuerza peso a lo largo del plano Claro, y eso hace que baje a velocidad constante. sí, sí, Esa primera eso sí lo parte, entendí. ¿para qué te servía? Te servía para calcular el coeficiente de fricción, El MU, sí. que después lo ibas a necesitar para la segunda parte del problema, ¿bien? Cuando dice que se pone otro cuerpo delante, etcétera, ¿está bien? Sí, 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 sí. Ahí entendí Pero, claro, a pero qué se refiere. necesitas tener el dato de cuánto vale el coeficiente de fricción para poder hacer la otra parte del ejercicio y eso lo sacás a partir de ahí. No hay manera que baje por un plano inclinado a velocidad constante si no hubiese fricción. Sí, sí, entiendo, profe. Bien, perfecto. ¿Le puedo hacer la última consulta? Bueno, dale, si no es muy largo, Eh, sí. no, era para preguntarle hasta qué decimal dejamos después de la coma más o menos. Dos Para, decimales suficiente. porque yo hice eso en el ejercicio, en el último ejercicio mío, y me da 19,4, me Bien, daba la velocidad final, creo. Y el bien. profesor me la tachó y me puso que era 19,5, que estaba mal. Y si yo hubiese dejado todas las milésimas, yo No, pasaría eso otra no es vez. eso, a ver, eh, por eso, estoy hablando en el aire, en el sentido de decir que yo no tengo el parcial a la vista y no puedo marcar que capaz haya sido eso estrictamente lo que el profesor te quería marcar.
no es una diferencia que cuente, digamos, los centésimos. O sea, si vos calculás es más, decidís hacerlo hasta las décimas, podés hacerlo, no hay problema. Lo ideal es que más o menos estemos todos de acuerdo y lo hagamos en las centésimas y vamos a obtener valores en el mismo nivel. Pero si eso es lo que te ha querido marcar el profesor como un error del 19,4 al 19,5, no lo cree, no, me parece poco probable porque no estamos haciendo esa mirada. Es que el procedimiento, yo lo he hecho sin redondear a la segunda milésima y he comparado con otros chicos y tienen el mismo procedimiento que yo, nada más que han dejado Claro. un par de milésimas más y se lo ha considerado como bien. No, en ese caso consultáselo en el foro a Mario, consultáselo porque no es un error. No es un error trabajar con décimas o centésimas o milésimas, o sea, obvio que va a haber una pequeña diferencia numérica, pero eso no es un error, ¿bien? Así que si eso ha sido lo que te ha querido marcar en el planteáselo, decirle que he dicho yo en el sentido, si no cualquier cosa Mario vendrá y me dirá, pero es algo que es común y que no lo digo yo porque se me ocurra, si trabajas con décimas, con centésimas, es más o menos lo mismo. Bien, claro, por eso así que preguntaba. no es un error. Lo que no puedo decirte así a ciegas, y es efectivamente lo que te ha tratado de expresar. Lo que pasa No, sí, que, yo claro, creo que por eso, sí, he mejorado mucho y lo he vuelto a hacer al ejercicio y bien, si no pongo, por eso. como le digo, Mario mañana va a estar en foro respondiendo las consultas, así que sí, lo pueden plantear, bien. Incluso si ustedes quieren comunicarse capaz así oralmente, aunque sea a sí, través yo del creo que es foro, mejor. claro, es mejor cuando ustedes abren un tema, han visto que pueden escribir, pero hay también un microfonito donde pueden grabar, ¿bien? Y graban el mensaje y le hablan al profe y le dicen, profe, miren, tal ejercicio, capaz que es hasta más fácil para ustedes hacerlo hablando que escribiendo. Yo muchas veces respondo a las consultas de esa manera, porque primero que se hace larguísimo si hay que escribir, y segundo que capaz no se entiende como cuando uno explica. Entonces, Claro, pueden ustedes yo también utilizar el microfonito. por eso yo le preguntaba a usted porque es más fácil la comunicación así. Sí, es más sencillo, ¿sí? No sabía cómo Bueno, expresarnos por el foro. sí, no, por eso te digo, vos podés hablarlo, y Mario también, si lo desea, te va a poder responder de esa manera. Cada docente ha elegido la forma en que hace esta retroalimentación. Yo siempre prefiero, es más, si pudiera tenerlos todos con cámara, todos viéndonos, o todos en el aula, sería lo ideal, en el aula real me refiero. Sí. Pero porque es mejora la comunicación. Lo que pasa es que las disponibilidades de internet, las disponibilidades de equipo, también nos limitan. No todos los docentes a veces Mario puede estar trabajando en otro lugar que no es su casa y atiende las consultas, pero no puede poner una cámara, ponerse en una sala a dar una videoconferencia. Entonces, tenemos limitaciones también, porque no todos, o sea, tenemos otros trabajos, no solo este, a eso me refiero. Entonces, bueno, la voluntad de darte la respuesta, yo sé que la tiene, así que planteáselo en el foro que seguramente te va a responder. Bueno, muchísimas gracias, profe. No, de nada, Agustín. Bueno, chicos, si no hay nada más, si hay algo más, me avisan que lo respondo. Si no, hacerles algunos recordatorios, algunos encargues, que los voy a poner después por escrito, pero no sé si me leen todo lo que escribo, que a veces es mucho. Para el parcial voy a recordar el tema de los tiempos, para que no haya imprevistos y demás. He tomado una decisión intermedia en cuanto a los tiempos. Desde el momento que ustedes empiezan a resolver, se daban 2 horas, y en este parcial al final lo extendí un poquito más. Pero para que nadie sea una sorpresa si lo vamos a extender o si no lo vamos a extender, he decidido que el parcial va a durar 2 horas 10. O sea, si ustedes arrancan con el parcial a las 16:30, supongamos, porque a las 16 nos vamos a conectar en la sala y toda la historia, si arrancan a las 16:30,
Bueno, a las 18:40 se cierra la entrega del parcial. Bien, que se cierre la entrega del parcial significa que si entregan después les va a figurar como entrega tarde. Pero entre que terminan de entregar y subió el archivo, les voy a dar 10 minutos más, o sea, les estoy dando 20 en total con respecto al tiempo original, les voy a dar 10 minutos más y en ese momento cierro la plataforma definitivamente. Y lo dejo programado, o sea, no es que lo voy a estar modificando en el momento. Entonces, ustedes saben que si finalizó a las 16:40, a las 16:50 el botón de entrega desaparece. O sea, cuando se acaba el tiempo límite, ya no pueden enviar porque se borra el botón de entregar tarea. Entonces, quiero ser esto lo voy a poner por escrito, pero ya que lo tengo acá, aprovecho para decírselos. Voy a ser muy cuidadosa en cumplir lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y lamentablemente, a veces ustedes llegan al límite para sacar la foto, para subir el archivo, 2 segundos en la plataforma es cerrado. O sea, se van a quedar con el parcial en su computadora sin poder enviarlo. Entonces sería una pena que por escribir 2 palabras más se pierdan de enviar un parcial entero. Así que remarcarles muchísimo eso para que no la pasen mal, para que no tengan un disgusto en el momento del envío. 2:10 y la tarea da aviso de cierre. De ese tiempo, 10 minutos y se colapsa la entrega de tarea. Ya no se puede entregar. Entonces, y no se va a recibir por ningún otro medio. Así que era eso, hacerle los encargos, bueno, hacerle los mismos encargos que ya han tenido para el parcial 1, que no los voy a aburrir, pero cámara, distancia, no celulares, un entorno donde los podamos ver y demás. Bueno, la metodología es la misma. Bien. Ustedes me dirán si quieren comentar algo del parcial o del procedimiento, si han tenido alguna dificultad muy marcada, en ese caso me la avisan para tenerla en cuenta. Bueno, si no hay nada, Profe, sí, decime, Agustín. ¿al recuperatorio se agrega algún tema o va dinámica, No, lo cinemática mismo. y resorte, esos tres? ¿Cómo resorte? ¿Qué has dicho? Perdón, que no. Con resorte, digo. Es que Porque no no, solo ejercicio. van los mismos contenidos que se han visto, unidad 1 y unidad 2 completa. La fuerza elástica es una de las fuerzas que está en No, la por unidad eso, 2. Bien, no es, pero no avanzamos en contenidos en nada distinto. O sea, lo que tienen en la unidad 1 y en la unidad 2. Sí, pero quería hacer hincapié en el resorte, que también fue en la anterior, pero digo nada más que eso. Sí, pero fue de una manera muy simple. A ver, ¿por qué? Porque la fuerza elástica es una fuerza variable. De hecho, la vamos a trabajar mucho a partir de la unidad 3 en adelante, donde la trabajamos como fuerza variable. Acá estaba dada en un momento donde el resorte tenía una determinada longitud. Entonces se trataba de una fuerza más donde uno hacía un cálculo a partir de ella. No había que estudiarla o analizarla como fuerza variable, porque se daba la deformación que tenía el resorte en ese instante. Así que Claro. era una fuerza con valor, a eso me refiero, una fuerza que Sí, sí, sí. calculaban. Claro, no había que despejar ¿Bien? nada ni nada. No había, Sí, exacto, no había ninguna incógnito. incógnita especial para tener que hacer un tratamiento matemático más complejo. Bien, Bueno, era eso. Muchísimas gracias, profe. muy bien, perfecto. Gracias por la clase. Bueno, chicos, no, por favor, los veo que están escribiendo, no sé, espero que lleguen los mensajes, no sé si son de despedida o de preguntas. Bueno, parece que de despedida. Sí, decime, Lucía. En el 3 para que vuelva acá. ¿Qué cosa? Decime. You are now unmuted. Sí. ¿Qué querés decir con el mucinético? O sea, sería hacer esto, describirlo con cinético.
Y en ese caso estarías calculando la aceleración. El mu cinético es un dato que vos tenés en el problema, ¿bien? En algunos parciales, no me acuerdo si el tuyo, pero en algunos parciales me calculaban un mu. Y no había que calcular ningún mu, porque era parte de los datos. O sea, me decía que el mu cinético valía 0,1 y que el mu estático valía 0,17. ¿Está bien? Entonces, vos podés utilizar el mu cinético y decir, bueno, el cuerpo se mueve y por lo tanto calculo la aceleración y acá en esta cuenta el que aplico es el mu cinético, efectivamente. Pero no, eso no implica que tenés que calcular un mu, ¿bien? El mu cinético y el estático es parte de los datos que el enunciado da. Podés fundamentar de que la fuerza actuante es mayor que la fricción estática y por lo tanto se va a mover con movimiento acelerado, o bien podés usar el mu cinético y calcular la aceleración que tendría, que sería este paso. Cualquiera de los dos son válidos, ¿sí? No sé si respondí a lo que querías decir, Lucía. Perfecto, muy bien. De nada. Bueno, chicos, ¿algo más? Bueno, gracias, Victoria. Les agradezco. La verdad que a mí me pone un poquito frustrada a veces esta falta de comunicación y el poder capaz de explicarles como lo hacemos habitualmente y que ustedes pregunten todas sus dudas. Bueno, sé que esto es un poco más complejo que lo que sería si estuviéramos en las clases normales. Desde nosotros está la voluntad para tratar de ayudarles en lo más posible. Así que, bueno, les agradezco también. Así que, bueno, chicos, nos estamos viendo el viernes en la mañana en la clase de trabajo y de cantidad de movimiento, y a la tarde nos vemos en el parcial. Bueno, buena suerte, espero que les vaya muy bien y que hayan aprendido, digamos, a partir de tal vez equivocarse, que es parte del aprendizaje. Muchas veces les aseguro que uno aprende más equivocándose que no equivocándose. Así que no se sientan frustrados si les fue mal en el parcial, no se bajoneen, que si lo utilizan al haber reprobado como una instancia para ver los errores, para corregir, para profundizar el estudio, es una instancia de aprendizaje. Si simplemente se quedan embolados y lo dejan ahí y van en iguales condiciones al recuperatorio, probablemente no les sirva de mucho, pero pónganle ganas y a seguir trabajando que lo van a probar. ¿Está bien? No se preocupen. Bueno, les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Nos seguimos comunicando entonces por los foros, nos escriben cualquier cosa. Un saludo. Chau, chicos.